¿Cuántas veces Marshall, el chacal de Perú, casi murió en Common Side Effects? A lo largo de la serie vemos que Marshall tuvo varios intentos de asesinatos por parte de Jonas Backstein. De hecho, hasta hay un meme en Reddit de la comunidad de Common Side Effects de quién sufrió más, Marshall o Jesús, haciendo referencia a todas las veces que casi se nos va al Marshall. Y hoy haremos un recuento de todas esas veces, así que nada, vamos con el vídeo. Número 1, cuando Marshall estaba en Perú y había encontrado el hongo azul, estaba viendo cómo germinarlo ahí mismo en Perú y terminan llegando, suponemos que también por parte de Jonas Backstein, él intenta escapar en la avioneta y vemos que come un hongo azul antes de estrellarse. Esa fue la primera vez en la serie que vemos que él fue salvado por el hongo azul. Y ahí confirma los efectos curativos del hongo. Número 2, luego los asesinos de Jonas Backstein le atropellan a Marshall y bajan del vehículo como para rematarle, a lo cual Marshall tiene un hierro en el estómago, pero vemos que consigue escapar ya que alcanza uno de los hongos, lo consume y empieza a correr y a escapar. Esta es una de las mejores escenas de la serie, de hecho. Número 3, el asesino en la cárcel. En esta ocasión, uno de los mercenarios de Jonas Backstein asaltó una tienda para ir preso a la misma cárcel donde Marshall ya estaba preso para así intentar matarlo. Casi lo consigue, pero es salvado por Christopher y sus secuaces, ¿no? Que eran los mandamases de la cárcel. Entonces veían que Marshall era como un médico, lo querían proteger y por eso se salvó por un pelo. Número 4, pez globo. En esta ocasión, Marshall también en la cárcel le pide a Amelia Hongos que haga un brebaje, básicamente, con el veneno, la toxina de un pez globo, que es muy venenoso, para hacer una muerte médica. Él lo consume, así pudiendo salir dado por muerto de la cárcel. Y Amelia Hongos lo rescata de la morgue, básicamente. Era una muerte médica, es decir, horas después Marshall volvió a la vida. De hecho, es una escena icónica de la serie cuando vemos que Marshall consume veneno en la cárcel y empieza a escupir espuma por la boca. Y termina el capítulo, pero no murió. Número 5, Hildy es un monstruo. Me atrevo a decir que esta es una de las escenas más icónicas de la serie si obviamos la de Jonas Backstein consumiendo muchos hongos, que ya saben lo que pasa. Pero en esta escena Marshall e Hildy no coinciden. Básicamente Marshall no quiere vender los hongos, quiere que sea gratis para todo el mundo. Él lo que quiere es salvar vidas, es su sanador. Y Hildy lo ve como un producto. Al final terminó siendo peor que las farmacéuticas. Ella lo quiere vender, lo quiere distribuir. De hecho ya lo está haciendo. Entonces Hildy nota que esta relación no va a funcionar, así que empuja en esta escena icónica de la serie a Marshall por una colina. Y vemos una escena brutal, la animación espectacular, como Marshall, hay una escena donde Marshall gira prácticamente con la cámara dando un 360, ¿no? Para el espectador eso es muy único. Y se estrella, se golpea con una roca, ¿no? Al final sabemos que Copano lo salva, por eso está en este top. Sería la quinta ocasión que realmente estuvo a punto de morir. Y nada, dígame cuál de las escenas es la que más les gustó. Y esas son las 5 ocasiones que Marshall casi murió en la serie. Y estrictamente son 5 porque aquí quiero aclarar que yo no incluí, por ejemplo, cuando Hildy le apunta a Marshall con un arma. ¿Por qué? Porque no tenía los casquillos y podía atentar a su vida, pero realmente no era tan drástico como cuando Hildy lo empujó, cuando los mercenarios lo atropellaron, cuando se estrelló de la avioneta. O sea, esos son puntos muy fuertes de que Marshall estuvo a punto de morir, ¿no? Y como en la cárcel también cuando lo intentaron matar. Entonces, por eso son 5. Y nada, dígame si les gustaría ver este tipo de vídeos más a menudo. La serie ya concluyó, pero a mí me encanta Common Side Effects. Y por eso quiero traer por lo menos un vídeo cada mes o cada 2 semanas, depende de qué tanto apoyen los vídeos. Y voy a ver si puedo sacar algunas cositas interesantes, como la vez cuántas veces murió Marshall. Y ya tengo otro vídeo en mente, así que si tienen curiosidad por saber qué vídeo será, suscríbanse y nos vemos en el siguiente vídeo. Chau, chau. Oye, ¿te gusta el cine? Sí.